Hola a todos alumnos, espero que se encuentren muy bien. Yo me presento con ustedes, soy la licenciada en danza Brianda Amaranta Roldán Ríos de la Escuela Preparatoria número 4 y en esta ocasión vamos a abordar el tema de danza de la materia de sexto semestre en el propedéutico de artes, específicamente en la materia de danza. ¿Okay? El bloque que vamos a estar abordando es el bloque número 1, en el cual vamos a hablar acerca de lo que es danza en México, en el cual pues el objetivo general que vamos a abarcar en esta materia es conocer todo el contexto histórico de la danza a partir de la revisión de diferentes personajes relevantes en el siglo XXI para identificar lo que son las particularidades y la influencia en la actualidad para poder comprender un poco más lo que llevamos dentro de la ejecución de la danza con un aprendizaje mucho más significativo. Las competencias genéricas que vamos a estar abordando en este tema es formación, en el cual pues en la parte 2 que nos dice que es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros, y el 2.2 que nos dice que experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre los individuos y culturas en el tiempo y espacio, a la vez que va a desarrollar un sentido de identidad, que en esta parte es sumamente importante en la práctica de la danza, en la ejecución, para poder llevar una técnica mucho más profunda y con mucho más sentido en el desarrollo práctico. Nuestro aprendizaje esperado es que pues los alumnos puedan conocer a los principales personajes que van a dar una influencia muy importante en la danza moderna en México a partir del siglo XX, y que de ahí pues surge una corriente nacionalista muy importante, creando las grandes instituciones de la ejecución, de la enseñanza y de la didáctica en la danza, que hoy en día pues van a repercutir en la profesionalización de esta área dentro de las artes escénicas. Como tal, en un resumen un poco más concreto de este tema, pues podemos decir que siempre la danza va a aparecer como un hecho colectivo, en la cual surge como un medio de comunicación entre el ser humano y que de alguna manera adquiere diferentes técnicas, estilos y significados culturalmente a partir del desarrollo y evolución de nuestra sociedad. Conocer los hechos históricos y los personajes que van a marcar una nueva época para la creación de instituciones que impulsan la danza en México, pues es vital para la ejecución de los alumnos en esta área escénica, para volverse un poco más significativa y proyectar una identidad dentro también de nuestra sociedad. Como tal, pues la danza es la expresión a través de nuestro movimiento corporal que el ser humano pues ha usado para manifestarnos a través del tiempo, y vamos a abordar un poquito más en el contexto de la danza moderna, que de alguna manera pues se convirtió en esta nueva manera de utilizar el cuerpo de una forma mucho más fluida, mucho más abierta, rompiendo con esquemas muy particulares que veníamos en diferentes periodos en los cuales se había manejado más a la danza, sí como un medio de comunicación, pero ya estandarizado por una técnica que venía en un gran auge en lo que es la danza clásica, y la danza moderna nos da una nueva pauta y un nuevo inicio para poder expresarnos de una forma mucho más fluida y mucho más llena de diferentes versatilidades. En este caso, antes de poder adentrarnos un poquito más en los personajes icónicos que dieron mucha influencia a lo que es la danza moderna mexicana, pues hay que conocer también un poquito del contexto histórico que sucedía a lo que es los inicios del siglo XX,
que en este caso pues fueron romper con estos esquemas que traíamos muy ligados a lo que es la danza clásica, todo el hermetismo, toda la técnica muy rígida y muy irreal que muchas veces veníamos en esta preparación técnica y sumamente rígida y estricta, y surge una corriente de bailarines, de bailarinas, que ellos están mucho más a la conexión del propio ser humano y del libre movimiento, ¿no? En el cual se crean nuevas técnicas para la perfección del movimiento, y sobre todo el carácter importante es la identidad del ser humano y la interpretación. Es por ello que vamos a tener una parte muy importante de esta influencia extranjera en lo que es la danza moderna en México, que en el cual surge esta parte sumamente importante en un periodo de muchos cambios dentro de lo social, que es el panorama del nacionalismo en nuestro país, y que se trata de buscar una misma identidad dentro de lo social, dentro de lo religioso, dentro de lo político, y que en este caso la mayoría de lo que fueron nuestras artes escénicas se vieron sumamente influenciadas por artistas extranjeros que traen una nueva forma y una nueva visualización de la danza técnicamente e interpretativamente, y que en este caso, pues aunado a este movimiento social que pasaba nuestro país, pues fue sumamente importante para la colocación de nuevas instituciones, del surgimiento de nuevas instituciones para la profesionalización de la danza, y que de alguna manera marcaron una época denominada la época de oro en nuestro país. Y vamos a empezar con hablar de estos personajes sumamente importantes y relevantes que dieron pues mucha influencia a lo que posteriormente vamos a conocer como la época importante de oro dentro de la danza en México. Empezaremos con Martha Graham. Es muy difícil el poder contemplar un poco la danza moderna a nivel mundial sin tocar a esta grande bailarina, que ella es nacida en Estados Unidos y que de alguna manera es coreógrafa, bailarina estadounidense, que le da esta nueva renovación y un experimento totalmente de lo que es el lenguaje de la fluidez en la interpretación de la danza moderna. Ella, según su concepto de la danza, es de alguna manera explorar un poco más la esencia espiritual y emocional del ser humano, que de alguna manera su estilo giró más hacia el neoclasicismo, y que grandes compañías retoman mucho la práctica y del estudio del trabajo a piso, de la contracción y la relajación, teniendo como principal sentido y motor el impulso en el centro de la pelvis, que es muchísimo dentro de lo que se interpreta y se lleva a cabo técnicamente en el desarrollo de la técnica de esta gran bailarina. Gracias a ella pues hubo mucha influencia en otros grandes bailarines que de alguna manera ellos aportan a México una parte ya más cercana, más viva, personajes que son más adentrados hacia de alguna manera impulsar aquí un movimiento de nueva escenificación de la danza, teniendo como esencia dentro de todo lo que es el aprendizaje y la parte práctica de la técnica Graham. Vamos con lo que es Isadora Duncan. Ella también es una bailarina estadounidense que fue tal cual denominada como una revolucionaria dentro de lo que es la interpretación del movimiento y de poder ser un poco más libres dentro de la ejecución de la danza. Ella, al contrario de quedarse en su nación tal cual, que la mayoría de los extranjeros del continente europeo estaban migrando hacia lo que era Estados Unidos, pues ella decide migrar a lo que es el continente europeo, específicamente se establece en París,
y ella tiene una característica muy importante que de alguna manera fue sumamente criticada porque rompió con muchos estándares de la danza clásica tradicional y que de alguna manera pues va dejando de lado toda esta parte del clasismo y da un poco más a la apertura de la modernidad, de todo lo que es sumamente fluido, todo el movimiento, toda la expresión corporal. Estudió muchísimo la parte de las danzas griegas y tuvo una influencia muy importante dentro de ella para su personificación y que de alguna manera pues esto le ayudó a tener como un icono muy importante dentro de lo que reflejaba la importancia de todas las emociones publicadas en la escena. De alguna manera siempre vamos a tener como esta parte muy importante de Isadora Duncan que luchó constantemente con toda la parte social que no veía como una parte técnica dentro de su personificación y de su escena, sino que tuvo que pasar mucho tiempo para poder dar a entender que el movimiento es totalmente libre y que debe de llevar más la parte del bailarín, de la expresión corporal. Tuvo una vida pues sumamente combatiendo con todas estas partes sociales hasta que se tuvo mucha fama en lo que fue Francia, Alemania y Rusia, que poco a poco se fue llenando de más artistas que compartían esta corriente de la libertad, del ser, de la expresión de los diferentes ideas y sentimientos para poder tener como ya diferentes escuelas dentro de los teatros europeos para poder darle como una representación mucho más fiel a la danza moderna. Vamos a pasar con la artista Anna Sokolow, que ella también es una artista estadounidense, pero con la particularidad de que fue una pionera dentro de la danza moderna ya en nuestro país. Ella tiene mucha enseñanza y influencia también de lo que es la técnica Graham y con una inspiración total en Isadora Duncan, que de alguna manera trae estos aires de modernismo, de libertad, de fluidez en lo que es la escenificación de la danza. Ella llega a lo que es la época pues de oro para poder tener esta relevancia dentro de nuestro país alrededor de 1939 para formar el primer grupo de danza moderna denominado La Paloma Azul. De alguna manera ella al haber ingresado en la compañía de Graham pues tenía como esta técnica totalmente novedosa, que nos aportaba esta bailarina. Sin embargo, ella se identificó más con un estilo mucho más libre, como lo que fue Isadora Duncan, y que de alguna manera es por eso que decide dejar la compañía de Graham, llega a México y que gracias a la aportación de empresarios y del gobierno muy nacionalista en ese momento es que se empiezan a crear estas agrupaciones de danza moderna con este sentido de libertad, de más de expresión y de contar a detalle todo lo que está pasando de forma social, cultural, religiosa, y que fue muy marcado dentro de la época del nacionalismo en nuestro país. Sus piezas especialmente están cargadas de un enorme dramatismo y que de alguna manera pues eso le da una importancia muy relevante. Eran escenificaciones que no estábamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad y que cargadas obviamente a esta parte de espíritu revolucionario, nacionalista, pues fue a que le dio el gran realce y el gran impulso a poder abrir distintas instituciones para la enseñanza y la profesionalización de la danza. Entonces es una gran pionera dentro de lo que es la danza moderna en México y que gracias a ella vamos a tener el recabo de muchas otras bailarinas que siguieron con este espíritu totalmente nacionalista, revolucionario, escenificándolo en la técnica un poco más expresiva de la danza. Waldine von Frankenstein también es una bailarina estadounidense que llega a nuestro país
para darle como este seguimiento de lo que estaba trabajando Ana Sokolow, y que de alguna manera pues vamos a unir un poco más la parte técnica y escénica que estamos dando en este sentido muy institucional y revolucionario de nuestro país. De alguna manera, la llegada de esta bailarina coincidió con la llegada de otros grandes artistas nacionalistas, tanto en la pintura, en el teatro y en la música, y que poco a poco esto va dando el impulso para lo que se creó en este periodo el Instituto Nacional de Bellas Artes, que pues hasta hoy en día es la máxima institución cultural en nuestro país, y que gracias al reunir este tipo de artistas que eran sumamente con este espíritu totalmente innovador y modernista, pues se creó como esta primera época de oro dentro de nuestra sociedad, y que se impulsa muchísimo a la cultura en México. Gracias a esta gran bailarina y posteriormente maestra dedicada a la preservación de esta corriente innovadora, pues de alguna manera tenemos que se da mucho impulso gracias a lo que son los diferentes sindicatos dentro de nuestra sociedad, que impulsan mucho la parte escénica de poder traer las danzas étnicas, las danzas prehispánicas a una parte mucho más institucional, que se pueda conocer no solamente en los niveles de burguesía y demás, sino que nuestra sociedad sea partícipe del desarrollo que está llevando la evolución de la danza en México. Y poco a poco se empieza a implementar en lo que es la enseñanza de la educación básica, este gran auge de el poder rescatar nuestras raíces y darle ya un sentido más propio en la escenificación de la danza en nuestra época de oro. Hubo un trabajo muy importante que fue sumamente exitoso, no solamente en nuestro país, sino que hubo la oportunidad de también exponerlo a nivel internacional. La coreografía denominada La Coronela, que es como esta parte muy modernista y nacionalista, que nos mostró ese camino en el cual se reivindica el arte, gracias a Raúl Flores Guerrero, que era un gran escenógrafo, y que aunado con la música de este periodo, pues va a ser que nos da un estallido muy importante en el México del siglo XX, que de alguna manera pues se encuentran más valores estéticos dentro de la perfección de la técnica, ya teniendo como tal la institución que se va un poco más a la profesionalización de la danza técnicamente, y que ya poco a poco empiezan las primeras generaciones de bailarines totalmente mexicanos, con este espíritu ferviente totalmente de nacionalismo, de preservación de la danza escénica, con un toque ya más libre, pero sobre todo más lleno de técnica. Todo este movimiento y esta importante, digamos, como influencia que tienen estas grandes bailarinas extranjeras, pues va a dar un cambio total a la danza moderna en nuestro país, ya que anteriormente solamente estábamos seguidas por lo que eran las grandes atracciones como la ópera y el ballet, que pues venían mucho con la influencia europea, pero que en este sentido nos permite dar la apertura a un nuevo lenguaje en la danza, con diferentes técnicas y el adiestramiento de un bailarín profesional, lo que va a dar como surgimiento el nuevo concepto de bailarines totalmente mexicanos, siguiendo este espíritu totalmente ferviente por la danza, en un espíritu mucho más libre y ligado con la parte que vivía nuestra sociedad, nuestro país, de una nueva reivindicación en la revolución, pues va a dar un espíritu en lo escénico muy ferviente, que de alguna manera es la base de las grandes instituciones
en la danza hasta nuestros tiempos para nuestro país. Estos artistas, que es la nueva generación de la danza de oro en esta época, pues siguieron estos ideales, se hicieron presentes defendiendo el valor de la danza, sobre todo en el espíritu, en la modernidad, en la técnica, y que de alguna manera pues se construyó un México con una danza, nuevos discursos corporales, que se logró más una aceptación social, que ya la sociedad como tal generaba una identidad con lo que se estaba presentando en los escenarios de esta época sumamente importante, y que de alguna manera pues la danza es como el resultado de un lenguaje corporal más lleno de intelecto, de cultura y de pasión, que hasta nuestros días pues hoy es lo que marca las grandes instituciones nacionales con esta base y esta influencia de estas grandes bailarinas y personajes sumamente importantes en nuestro país. De ahí damos pues un giro muy importante que lo vamos a abarcar en otro tema, lo que es la importancia ya de la Revolución Mexicana en la danza en las diferentes instituciones, y que ahí ya podremos abrir un poco más el panorama a personajes ya como tal mexicanos, que van a dar un giro único, totalmente más unidos hacia el interior de la preservación de la identidad como país, y que de alguna manera vamos a poder conocer las grandes instituciones y personajes relevantes a través de lo que vimos en este tema, de esta influencia muy importante de la danza moderna internacional en nuestro país. Y bueno, chicos, como conclusión tenemos esta importancia de conocer los grandes artistas en la cuestión de la danza, que nos dan una pauta sumamente importante, que de alguna manera pues vamos a tener como una práctica mucho más significativa. Conocer cómo es el origen de la danza moderna en nuestro país nos va a ayudar como ejecutantes a la hora de la práctica, darle un sentido mucho más profundo, más significativo a nuestra interpretación, cargados, recordando un poco más este sentimiento de fluidez, de técnica, de profesionalización, con un sentido más de identidad dentro de nuestra cultura como mexicanos. ¿Okay? Muchísimas gracias, chicos, espero que les haya gustado la presentación, que hayamos despejado un poquito más de la importancia de cómo surge la danza en nuestro país, quiénes fueron la influencia muy importante, estas primeras pioneras de la danza moderna en un contexto social muy diferente que llega a nuestro país, y que va a dar como resultado la gran aceptación y la gran creación de las instituciones nacionales para la profesionalización de la danza. Muchas gracias.